muchísimas gracias por esta invitación. Creo que es el segundo año que los acompaño y siempre es un placer para mí estar con ustedes, en especial en este auditorio que no solamente convoca personal de salud, sino que lo más importante, convoca a los pacientes, que es finalmente donde debe llegar nuestro mensaje. Discutíamos sobre qué hablar en enfermedad de Fabry porque definitivamente son muchos los tópicos de esta enfermedad y bueno, quisimos dar como una visión general y por eso hemos titulado esta charla ¿Cuándo sospecharla? Porque es uno de los puntos claves de la enfermedad de Fabry que debemos pensar en ella, sospecharla, diagnosticarla y empezar el tratamiento lo más pronto posible. Y yo quería contarles un poquito por qué en abril se celebra o se lo dedicamos a la enfermedad de Fabry, de dónde viene esta fecha para esta enfermedad. Entonces, esta fecha nace de el Fabry International New Worker, que es una entidad sin ánimo de lucro, su acrónimo, pues en inglés es FIN, y es una organización que está registrada actualmente en Países Bajos, en Europa, y recibe pues auxilio de varias industrias farmacéuticas, de varias fundaciones, y esta sociedad es una red independiente, dinámica, que intenta asociar, valga la redundancia, todas las asociaciones de pacientes con Fabry en el mundo. Actualmente, este FIN colabora con más de 61 organizaciones de pacientes y está presente en 57 países del mundo. Entonces, siendo como la asociación más grande del mundo, decidieron que abril era el mes que se lo íbamos a dedicar a esta enfermedad. En la charla, esta es la agenda, quiero pasar por cuatro puntos claves: la justificación de por qué seguir hablando de Fabry, cuál es la clínica, cómo hacer el diagnóstico y finalmente cómo podemos tratar esta enfermedad, porque tenemos pues el beneficio que son de las pocas enfermedades genéticas que actualmente tienen por lo menos un par de tratamientos que han sido bien probados y otros que vienen en desarrollo. En cuanto a la justificación, recordemos un poquito, ya Julio César nos decía, la enfermedad de Fabry es una enfermedad huérfana. Las enfermedades huérfanas básicamente se definen por su presentación y cada país adopta una cifra para definir qué es una enfermedad huérfana. En Colombia, nosotros definimos una enfermedad huérfana cuando esa enfermedad se presenta con una prevalencia menor a 1 por cada 5.000 personas. Colombia realmente es un país privilegiado porque nosotros tenemos leyes que reconocen las enfermedades huérfanas y que apoyan el estudio de estas enfermedades. Así pues, tenemos la ley 1392 del 2010 que reconoce que las enfermedades huérfanas representan un problema especial de interés en salud. Cada vez los genetistas colaboramos a través de las asociaciones en revisar como el catálogo de las enfermedades huérfanas, y para el 2023, en la resolución 023, el país reconoce a 2.247 patologías, dentro de ellas enfermedades huérfanas y la enfermedad de Fabry, y seguimos trabajando en ello porque hoy en día reconocemos que por lo menos existen entre 8.000 y 10.000 patologías, enfermedades huérfanas. En Colombia, hasta abril del 2024, el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas había identificado 84.175 personas con este tipo de patologías y se proyecta en esa fecha que para febrero del 2025 esta cifra iba a aumentar a 93.800. Es una cifra proyectada, todavía no tenemos
una cifra oficial para esta fecha de cuántos pacientes con enfermedades huérfanas tenemos registrados. Va creciendo porque cada vez somos más juiciosos en hacer estos registros, pero todavía seguimos teniendo problemas en no registrar la totalidad de los pacientes que diagnosticamos. Y pues hay una buena noticia, que es el Plan de Gestión para las Enfermedades Huérfanas o Enfermedades Raras, que salió en el 2024, que realmente si uno lo lee se llena de entusiasmo porque hay un reconocimiento muy especial en el manejo integral de estos pacientes con enfermedades huérfanas, enfocado a mejorar la calidad de vida de tanto del paciente como de su familia. El otro punto clave en la justificación de esta charla es que Fabry es de las pocas enfermedades huérfanas de las cuales tenemos tratamiento. Como les decía, actualmente se cree o tenemos registro de cerca de 10.000 enfermedades huérfanas, pero solo de ese grupo el 5% de esas enfermedades tiene un medicamento que haya sido aprobado por la FDA, que es como el INVIMA nuestro, pero la FDA está en los Estados Unidos. Y dado que pues eran muy poquitas las enfermedades que tenían tratamiento, se decide en el año 83 en los Estados Unidos crear la Ley de Medicamentos Huérfanos, que se denomina la Ley ODA, en el cual se otorgaban unos beneficios económicos y beneficios sobre las patentes de los medicamentos para que los laboratorios empezaran a investigar y a trabajar en medicamentos para enfermedades huérfanas, dado que como son de baja prevalencia, pues obviamente los medicamentos no iban a tener un consumo masivo y la industria farmacéutica pues nos ayuda mucho, pero tenemos que reconocer que es un negocio y que tienen que ser lucrativos. Por lo tanto, se decide crear esta ley donde se va a tener beneficios tanto en cuidar la patente por varios años y beneficios económicos, y bajo esa ley empiezan a desarrollarse muchos más medicamentos para enfermedades huérfanas. Ustedes ven en este gráfico como antes de la ley, pues eran muy pocos los medicamentos en los cuales se investigaban y versus los que eran aprobados, y después de la ley, pues la investigación, que es la barra en azul de medicamentos para enfermedades huérfanas, empiezan a incrementar, y obviamente si hay más investigación, pues vamos a tener un número mayor de medicamentos aprobados. Pero lo importante de la enfermedad de Fabry es el reconocimiento semiológico, o sea, el reconocimiento clínico, que nosotros sepamos identificar y tratar a estos pacientes, dado que tenemos disponibilidad de tratamiento, y esa disponibilidad de tratamiento nos va a permitir a nosotros prevenir y detectar que los órganos blancos se afecten, y eso obviamente va a llevar a que mejoremos la calidad de vida a nuestros pacientes y que esos pacientes pues tengan años de vida saludable como un paciente que no tiene la enfermedad. Bueno, vámonos a ver algunas generalidades de la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry, pues, es una enfermedad de almacenamiento lisosomal. Ya Julio César nos decía, en esta enfermedad hay una alteración en un gen que lo denominamos el gen GLA. Este gen está ubicado en el cromosoma X, y ya vamos a ver la importancia o las implicaciones que tenga por estar ubicado en ese cromosoma y estar ligado al sexo. Este gen GLA codifica para una enzima que se llama la alfa-galactosidasa A, y cuando este gen se encuentra dañado, vamos a tener que esta enzima se puede producir de una manera alterada, se puede producir deficientemente, o sea, en menor cantidad, o definitivamente no se produce. Y cuando esa enzima se altera, esa enzima es la encargada de degradar esta proteína
y si está alterada la enzima, pues esta proteína no se va a degradar del todo y vamos a tener un aumento en las diferentes células de liso-GB3. Y como les decía, la no, el que la enzima esté alterada nos va a llevar a una acumulación sistémica de globacil ceramida, el GB3, y de glicosfongolípidos relacionados con este GB3 que se van a almacenar especialmente en el endotelio vascular y tiene una selección o le gusta algunos órganos blancos como es el riñón, el cerebro y el corazón. Les decía que este gen se ubica en el cromosoma X, por lo tanto tiene una herencia que nosotros llamamos una herencia ligada a X. Um, ¿Qué nos diferencia que nosotros seamos hombres o mujeres? Nos diferencia que los hombres, las mujeres tenemos dos cromosomas X, que son los cromosomas sexuales, y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, ¿sí? Cuando nosotros vamos a tener hijos, las mujeres, todos los óvulos van a portar un cromosoma X, a diferencia de los hombres, donde los espermatozoides, unos van a portar el cromosoma X y otros van a portar el cromosoma Y. Por lo tanto, siempre son los hombres los encargados de condicionar el sexo de sus hijos. Si el óvulo es fecundado con un espermatozoide que tenga el cromosoma X, pues vamos a tener una mujer, pero si el óvulo es fecundado con un espermatozoide que tiene el cromosoma Y, pues el resultado va a ser un varón. En ese orden de ideas, si nosotros tenemos una mujer, si nosotros tenemos un hombre con enfermedad de Fabry, estas son las opciones de sus hijos. Si el hombre pasa el cromosoma X, que es el que está alterado, pues sus hijas se van a ver alteradas con enfermedad de Fabry. Pero si pasa el cromosoma Y va a tener hijos varones, todos sus hijos varones van a estar libres de la enfermedad de Fabry. Entonces, cuando tenemos un hombre afectado, sus hijas mujeres, todas van a tener la posibilidad de tener la enfermedad de Fabry, mientras que sus hijos varones no van a heredar la enfermedad y hasta ahí llegaría la herencia de enfermedad de Fabry. Pero ¿qué pasa cuando es una mujer la que tiene este gen dañadito en uno de sus cromosomas X? Entonces, la mujer, un 50% de sus óvulos va a tener el cromosoma X dañadito y el otro 50% el cromosoma X sano. Por lo tanto, si tiene una hija mujer, en un 50% va a tener la probabilidad de heredar ese cromosoma X dañado y si tiene hijos varones, también en un 50% va a tener la probabilidad de heredar ese gen que está alterado para la enfermedad de Fabry. Bueno, mm, el tener este gen alterado nos va a producir la enfermedad de Fabry que se manifiesta en dos fenotipos. Uno que hemos llamado el fenotipo clásico y otro que hemos llamado el fenotipo de aparición tardía. Y entonces aquí es donde viene pues la agudeza para que nosotros podamos rápidamente sospechar la enfermedad y diagnosticarla. Difícilmente uno puede sospechar algo que no conoce. Por lo tanto, pues estas conferencias son muy importantes en sensibilizarnos y conocer de la enfermedad. Cuando nosotros estudiamos medicina, esto es algo que ha ido de generación en generación. Yo creo que a todos los estudiantes de medicina, independiente del año en que se hayan formado, les hablan de esta frase. Les dicen, si escuchan golpes de cascos, piensa en caballos, no en cebras. Que si algo es lo que parece, eso es y no te compliques,
porque es más probable ver un caballo que una cebra. Y esto es todo lo contrario a la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry nosotros le llamamos la enfermedad camaleónica porque no es fácil con los síntomas que se presentan hacer un diagnóstico temprano ni sospecharla. Y mucho menos va a ser fácil sospecharla si no la buscamos y si no la conocemos. Entonces, decíamos que la enfermedad de Fabry es una enfermedad multisistémica, es una enfermedad de depósito lisosomal y ese liso-GB3 y GL3 se van a depositar especialmente en el endotelio y especialmente en tres órganos blancos, en el corazón, en el riñón y en el cerebro. Y una cosa muy importante, y es que esos depósitos de GL3 y de liso-GB3 se van a ver en el endotelio desde la etapa fetal, o sea, desde que estamos desde que es un fetico, bien sea un hombre o una mujer afectada con Fabry, se van a empezar a ver esos depósitos. Y en la medida en que esos depósitos se aumentan, pues la enfermedad va a empezar a presentar sus manifestaciones clínicas. Entonces, la enfermedad de Fabry pues va a tener una forma clásica que se observa con mayor frecuencia en los hombres y esto es un mensaje muy importante con mayor frecuencia en hombres, pero no es exclusivo de los hombres. Las mujeres también pueden tener enfermedad de Fabry clásica, ¿sí? Y cuando tenemos enfermedad de Fabry clásica es porque el daño en el gen, la variante patológica en el gen ha sido una variante muy agresiva y va a hacer que esta enzima se produzca en muy poca cantidad, por debajo del 1% de la actividad normal, y esto nos da pues una aparición clásica. Mientras que la enfermedad de aparición tardía, pues como su nombre lo dice, pues, va a aparecer más tarde en la vida y va a tener manifestaciones que típicamente se van a ubicar en el corazón. Entonces, en la enfermedad clásica la vamos a tener especialmente en varones en etapas muy tempranas de la vida, va a ser multisistémica, va a tener una actividad enzimática muy baja, mientras que la aparición tardía la vamos a tener pues en la segunda, tercera década de la vida, va a afectar especialmente el corazón y pues vamos a tener una enzima que se está produciendo en una cantidad menor, pero que tenemos alguna producción. Entonces aquí vemos un cuadrito sobre los diferentes fenotipos, el fenotipo clásico versus el fenotipo de aparición tardía. Entonces la edad de inicio en el clásico está entre los 4 y 8 años, muy temprano, inclusive antes de los 4 años podemos ver manifestaciones, mientras que en el fenotipo tardío las manifestaciones se van a dar por encima de los 25 años. Si nosotros no hacemos nada, si no hiciéramos tratamiento dirigido para la enfermedad de Fabry, las personas con un fenotipo clásico tendrían una expectativa de vida de más o menos 41 años, o sea, personas que pudieran fallecer a una edad temprana, mientras que las del fenotipo tardío tendrían una expectativa de vida que pudiera ir hasta los 60 años. Y decíamos que es una enfermedad multisistémica. En el fenotipo clásico, todos estos síntomas que son típicos de la enfermedad de Fabry se pueden presentar. Por ejemplo, los angioqueratomas, que son como lunares rojitos en la piel, que usualmente se presentan con mayor frecuencia en lo que nosotros llamamos la zona de pantalón de baño. Entonces, siempre tenemos que buscarlos en los pliegues inguinales, pero eso es lo del libro. Entonces,
como les decía, esta es una enfermedad camaleónica, entonces debemos ir a buscar esos angioqueratomas en otros sitios, por ejemplo, en los labios, en los carrillos, inclusive en los ojos, en diferentes partes del cuerpo. Las acroparestesias, que es quizás el signo y el síntoma más ah, inicial de esta enfermedad, que son esos dolores que les dan a los niños, especialmente en las manos y en los pies, que es un dolor quemante como un hormigueo, y los niños refieren que sienten alivio si, por ejemplo, meten las manos en la nevera o ponen los pies sin calzado y sin medias sobre el piso frío. Y son dolores que se pueden irradiar a los miembros inferiores y también en los miembros superiores, y que es la primera razón de queja de los niños, y casi siempre pues estos dolores se confunden con dolores del crecimiento y el niño empieza a dar vueltas por diferentes especialistas y no se sospecha la enfermedad. El otro signo que se presenta son las hipohidrosis y la anhidrosis. ¿Qué quiere decir eso? Son pacientes que no sudan. Entonces, son pacientes que tienen intolerancia a los cambios de temperatura, especialmente al calor. Entonces, son niños que, por ejemplo, en el colegio no salen a hacer ejercicio porque como no sudan, no son capaces de transpirar, y esto les genera mucha molestia cuando hacen ejercicio. Puede aparecer opacidad corneal o lenticular, la córnea verticillata, que es un examen o es un signo que debe ser diagnosticado por el oftalmólogo porque se requiere una lámpara de hendidura para poderlo ver. O sea, no lo vemos nosotros fácilmente en una consulta común en el consultorio. Y pues esta enfermedad, como les decía, les gusta esos tres órganos: el corazón, el cerebro y el riñón. En el corazón, pues puede alterar, puede haber trastornos del ritmo cardíaco, arritmias, isquemia, pero el signo principal es la hipertrofia ventricular izquierda, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, y especialmente de la punta del ápice del ventrículo izquierdo, que esto lo podemos nosotros ver a través de una ecografía y en los casos difíciles, pues a través de una resonancia magnética. Y este es otro punto clave: la enfermedad cerebrovascular. Son personas muy jóvenes que empiezan a hacer ictus, que empiezan a hacer enfermedad cerebrovascular y a hacer pequeños infartos en el cerebro. A nivel de los riñones, pues se va a manifestar por proteinuria, por albuminuria, y esto puede llevar, como es una enfermedad de depósito progresiva, puede llevar a que los pacientes entren en una insuficiencia renal. Como les decía, pues en el fenotipo clásico la actividad enzimática va a estar muy, muy disminuida, mientras que en el fenotipo tardío se conserva algo de actividad enzimática. Y esto, pues, es un reto semiológico. Esto es una historia de un paciente real. Érase una vez, yo la titulo como Érase una vez una niña que no le gustaba salir al recreo porque le molestaba el dolor, le molestaba muchísimo el calor. Se vivía quejando de dolores en los pies, en las manos, dolores a nivel de estomacales, tenía problemas de diarrea y de estreñimiento, tenía esos punticos rojos, tenía problemas de no escuchar bien, tenía malestares emocionales, y cuando va al médico, va a su control de oftalmología, le encuentran una córnea verticillata, y ahí es donde se sospecha que pudiera ser una enfermedad de Fabry. Pero en todo este transcurso de la enfermedad, todo el mundo pensó en caballos y nadie pensó en cebras. Y nos podemos gastar hasta 10 años, podemos tardar hasta 10 años
porque no se sospecha la enfermedad. Entonces, finalmente, es un oftalmólogo a través de ver este signo de córnea verticillata quien va a sospechar la enfermedad de Fabry. Pero ha venido desde la infancia, desde muy pequeñita, presentando estos síntomas de dolores en los pies, en las manos, en el abdomen, problemas para escuchar y casi todo, empiezan a pasearla por muchos especialistas, con el reumatólogo, con el otólogo, con el psicólogo, porque piensan que la niña no quiere ir al colegio y finalmente lo que tiene es una enfermedad de Fabry. Quizás en los adultos, en la forma tardía, es un poco más fácil porque ya los cardiólogos y los nefrólogos están muy sensibilizados que si nosotros vemos una hipertrofia ventricular del ventrículo izquierdo, pues debemos sospecharla y si vemos una proteinuria, una albuminuria que ha ido en incremento y que está llevando al paciente a una insuficiencia renal, podemos sospechar la enfermedad de Fabry y aquí pues sí pensamos en el caballo que es lo común. ¿Cómo diagnosticamos nosotros la enfermedad de Fabry? Entonces tenemos dos vías, dependiendo si es un hombre o una mujer. Si es un hombre, siempre iniciamos con la cuantificación de la actividad enzimática de la enzima de la alfa-galactosidasa A y cuando pues está mayor del 30% ya excluimos este diagnóstico y tenemos dos opciones, que esté menor del 3% o que esté entre el 3 y el 30%. Cuando está menor del 3%, pues hacemos la confirmación. Ya con este valor podemos confirmar que tiene enfermedad de Fabry, pero obligatoriamente debe ir al estudio molecular. Cuando está en el 3 y 30 es posible y es posible que estemos frente a un Fabry de aparición tardía y también debemos ir al estudio molecular. En las mujeres, como tienen dos cromosomas X, no iniciamos con la cuantificación de la actividad enzimática, sino de una vez nos vamos al estudio molecular. El estudio molecular nos va a nosotros a permitir clasificar si estamos, el estudio molecular y la clínica, las dos, nos permiten a nosotros identificar si estamos frente a una enfermedad clásica o a una enfermedad de fenotipo tardío. Pero el estudio molecular también nos puede dar como resultado variantes de significado incierto, que son las famosas BUS, que son variantes que aún no tienen la suficiente fuerza para decir que están asociadas con la patología o que definitivamente no tienen nada que ver con la patología. Pero cuando tenemos una variante de significado incierto, y tenemos una clínica que es muy sugestiva de enfermedad de Fabry. Las guías, ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen, mire la historia familiar, si hay más personas en la familia que tienen los mismos síntomas, mida marcadores liso GB3 y GB3 a ver si están incrementados. Mire inclusiones intracelulares de GB3 en una biopsia renal, vuelva a hacer análisis bioinformáticos y discuta con un centro de referencia que sea especialista en enfermedad de Fabry, si a pesar de tener un BUS tiene todos estos criterios, podemos nosotros estar autorizados a decir que sí tiene la enfermedad de Fabry e iniciar un tratamiento. Este punto es muy, muy importante que lo conozcamos porque nos enfrentamos muchas veces a este tipo de variantes. Bueno, finalmente les decía yo, una de la importancia de reconocer la enfermedad de Fabry, bueno, todas las enfermedades huérfanas deberíamos reconocerlas y hacer un diagnóstico porque nos permite a nosotros primero poder hacer una asesoría genética adecuada a la familia sobre las formas de herencia, aconsejar y apoyar en la familia sobre el curso de la enfermedad, pero para Fabry
Esto es válido, pero además porque la enfermedad tiene tratamiento dirigido. La enfermedad de Fabry fue una enfermedad que fue descrita en 1947, fue descrita por dos médicos, ambos dermatólogos, que vieron en sus pacientes esos angiokeratomas, esos lunarcitos rojos asociados con otros síntomas, y empezaron de manera simultánea, pero independiente, a describir la enfermedad. Uno era el doctor Fabry y el otro era el doctor Anderson. Lo que pasa, y la enfermedad se llamó por muchos años Anderson-Fabry. Anderson muere muy temprano y Fabry continúa describiendo casos, y finalmente pues adoptamos el nombre de la enfermedad de Fabry. Pero fue descrita en 1947 y solo hasta el año 2001 tuvimos una terapia dirigida para la enfermedad, y en el 2001 aparece la terapia de reemplazo enzimático y aparecen dos medicamentos, la alfa-galactosidasa, eh, la alfa, la algacidasa alfa y la algacidasa beta, que actualmente los tenemos todavía vigentes. Trabajamos con estos medicamentos para pacientes, y pues desde el 2001 tenemos la experiencia de haberlos trabajado. Por lo tanto, pues ya tenemos 25, 24 años de manejo de estos pacientes con mucha experiencia. En el 2016 aparece una nueva terapia. Bueno, esta terapia, aquí hay pacientes, son expertos en su terapia, saben que es una infusión, que es endovenosa, en fin. En el 2016, pues aparece una nueva terapia, que es una terapia oral, que son moléculas chaperonas, pero esta terapia, el migalastar, está dirigido solo a personas que tienen unas variantes específicas, unas variantes o unas mutaciones que son susceptibles para la molécula chaperona, y son variantes en el gen que hacen que la enzima se produzca, pero de una forma alterada, y esta molécula chaperona se pega a la enzima y logra llevarla hasta el lisosoma y hacer su efecto. O sea que esta terapia obligatoriamente va ligada al estudio molecular, a qué tipo de variante tiene la persona, mientras que la terapia de reemplazo enzimático se puede aplicar a todas las variantes genéticas. Y bueno, tenemos más terapias en camino. Inclusive ya hay otra terapia una tercera terapia de reemplazo enzimático, y se están trabajando en terapias de reemplazo enzimático de segunda generación, en otras terapias que se llaman de reducción de sustrato. Se está trabajando muy duro en la terapia génica, que, si es exitosa, pudiera ser que con una o dos dosis de esta terapia génica la persona no requiera volver a tener tratamiento. Les decía, pues estas terapias dirigidas van a hacer que la enfermedad, que el paciente tenga un curso adecuado con calidad de vida. ¿Qué pasa si nosotros no hiciéramos nada en enfermedad de Fabry, si no tuviéramos un tratamiento dirigido? Están las cohortes de pacientes donde antes del 2001, que salieron las terapias enzimáticas, pues no había tratamiento dirigido, entonces se podía estudiar a través del tiempo esos pacientes. ¿Y qué se vio en esos pacientes? En las mujeres con enfermedad de Fabry, que no se hizo nada. Esas mujeres tenían una edad media del diagnóstico más o menos a los 49 años. Y aquí miren esas curvitas, que es lo que quiero mostrarles. Las curvitas, la curva que está en líneas discontinuas, es la población general sin enfermedad de Fabry, y la que está en líneas continuas son las mujeres con enfermedad de Fabry. La mortalidad, ¿sí?, va igual más o menos hacia los 30, los 35 años. Y ahí empezamos a ver cómo las mujeres con enfermedad de Fabry, si no hacemos tratamiento, van a morir
más temprano que las mujeres que tienen la enfermedad de Fabry. Entonces, si no hacemos nada, una mujer con enfermedad de Fabry va a tener una reducción hasta de 15 años de su vida, comparado con una mujer que no tiene la enfermedad. Y lo mismo sucede con los hombres, pero con los hombres la reducción es mayor. Los hombres, si no hiciéramos ningún tratamiento, iban a tener una reducción, iban a perder más o menos 20 años de vida comparados con los hombres que no tienen la enfermedad. Esto es un cuadro de cómo está la situación hasta el año pasado de pacientes con enfermedad de Fabry tratados en Colombia. Ah, por los diferentes años y por los tratamientos. Las barras azules y naranja muestran la terapia de reemplazo enzimático y la barra grisecita, la terapia oral con moléculas chaperones. Entonces, cómo se ha venido pues como incrementando el número de pacientes. Por favor, no le crean a este número total porque cuando tomé los datos no había terminado el año. Entonces, posiblemente este número pues supere los 200 casos. Bueno, ya para terminar la charla, unos mensajes para llevar a casa. En enfermedad de Fabry, si escuchas golpes de casco, piensa en caballos, pero también piensa en cebras. La sospecha de enfermedad de Fabry siempre es clínica, pero no hay sospecha si no hay conocimiento. Tenemos que conocer la enfermedad para sospecharla, para hacer un diagnóstico temprano y para iniciar un tratamiento temprano, porque eso modifica el curso de la enfermedad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Es una enfermedad de depósito lisosomal. Esos depósitos empiezan desde la etapa de útero, desde que es un fetico, y los síntomas se pueden manifestar muy temprana, desde los 2 años. No obstante, nosotros nos podemos demorar hasta 10 años en el retraso del diagnóstico porque no sospechamos la enfermedad. Es una enfermedad que tiene un espectro heterogéneo. Cada paciente requiere un enfoque individualizado. Todos los pacientes se debe hacer los estudios y se debe hacer la prueba molecular, el genotipo, y esto se debe asociar con las manifestaciones, con el género del paciente, con la gravedad de la enfermedad. Y una vez diagnosticado un paciente en la familia, obligatoriamente tenemos que hacer los estudios de extensión en toda la familia, hacer el árbol genealógico y hacer el estudio en los que nosotros podamos sospechar que puede tener la enfermedad de Fabry. Todos los pacientes, tanto hombres como mujeres, deben tener estudio molecular. Tenemos opciones terapéuticas, tenemos la terapia de reemplazo enzimático, la terapia oral y que la terapia oral, como les dije, obligatoriamente va ligado a el estudio molecular. Otra recomendación que siempre hago es que la enfermedad de Fabry es una enfermedad ligada al cromosoma X, pero las mujeres no son solo portadoras, las mujeres también pueden padecer la enfermedad de Fabry, posiblemente en un grado ah, menor, con una sintomatología un poco menor, pero en algunos casos con una sintomatología igual a los hombres. Entonces, el llamado es que tanto hombres como mujeres sospechemos la enfermedad de Fabry eh, y que hagamos un diagnóstico temprano para ofrecer una buena asesoría genética, un estudio de la familia y empezar el tratamiento dirigido lo más pronto posible. Muchas gracias y estoy atenta a si tienen alguna pregunta.